¿Listo? Listo. Bueno, pues esta es la mesa 5. Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Este día viernes, que es el último de nuestro foro, tendremos las mesas 5 y 6, que además de extender la reflexión de los días anteriores, nos ayudarán a prefigurar ya algunas directrices para integrar un futuro ideario o decálogo que integrarían, a su vez, el Pacto Nacional por la Vivienda, que da nombre a nuestro foro. Y esto, pues, que garantice mejores condiciones de vida para los hogares de nuestro país. En la discusión profunda de lo que realmente necesitamos las personas para vivir, el espacio público o el valor de la vida comunitaria en el entendimiento de la vivienda, de lo rural hasta lo urbano o lo metropolitano, ha sido la parte medular y va a ser la sustancia, ¿no?, de lo que derivará en esta mesa 5. Diseño habitable y vivienda, en su caso, una mesa preconclusiva y que abordará el problema del diseño y la arquitectura y el papel del profesional en lo habitable en toda su amplitud interdisciplinaria y en toda la problemática sobre lo que ya reflexionamos en las 4 mesas anteriores. El primer día, el estado actual de la vivienda, después cómo rehabilitar el planeta, ayer la vivienda como forma de vida y formas de producción y gestión del hábitat, en la que tuve el gusto de participar ayer. Nuestro panel está integrado, en primer lugar, con la moderación de Miquel Adrià. Él es director de Maestrías de Arquitectura en Centro, director de Arquine y director del Festival de Arquitectura y Ciudad Metrópoli. Un gusto tenerte, Miquel, bienvenido. Y los panelistas: María Dolores Franco Delgado, directora general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de SEDATU; Mauricio Rocha Iturbide, de Taller de Arquitectura Mauricio Rocha; Rodrigo Rivero Borrell, de Reurbano, o Core Ciudades Visibles y Amables; Felipe Leal, arquitecto, profesor e investigador de la UNAM; David Mora Torres, de Consultorio Arquitectónico; y José Luis Cortés Delgado, de la Unión Internacional de Arquitectos y expresidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Agradezco reiterativamente su valiosísima participación en esta mesa y, pues, sin más, dejo la palabra a Miquel. Adelante, Miquel. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. La verdad es que un panel con unos ponentes como los que tenemos hoy puede dar mucho para hablar y mucho para desarrollar. Y teniendo en cuenta ya los paneles que nos han antecedido, que ya los has mencionado tú, que de algún modo están conformando un panorama amplio alrededor de la vivienda, alrededor de las políticas que nos pueden ayudar a implementar una mejor vivienda, y desde esa perspectiva en la que han participado no solo arquitectos, sino otras disciplinas afines que interactúan con nosotros, creo que vale la pena retomar eso que, pues, hace un rato comentábamos, Jorge, tú y yo. En realidad, ¿cuál sería el objetivo de este foro? Y ahí veíamos que es una buena oportunidad para reflexionar que, pues, quizá algo hemos hecho mal desde la vivienda, viendo, pues, el crecimiento amorfo de muchas de nuestras periferias, pero que algo se puede hacer. Y precisamente para esto hoy el tema es abordar el tema del diseño y la vivienda. Es decir, ya no tanto las políticas o los aspectos que pueden tener que ver con temas más sociológicos, sino el diseño. Cómo desde nuestra cancha podemos pensar, podemos diseñar mejor nuestro hábitat. Y para eso no hay que olvidar, porque pues no, como decía Mies, no hay que tratar de empezar de cero cada lunes por la mañana, ¿no? Tenemos una historia, tenemos unos antecedentes, tenemos un conocimiento acumulado y, sin irnos muy lejos, al menos en los últimos 100 años, desde la Escuela de Frankfurt y todos los avances en términos de vivienda, la definición de qué es la vivienda mínima, que es una pregunta que vale la pena seguirnos haciendo generación tras generación, porque el concepto de mínimo
pues es algo que se define, que se estipula. Todos los avances que nos permitió definir cómo iba a ser ese hábitat mínimo para muchos, pero también ya tomando otro referente, el de Le Corbusier, si no mínimo el de tamaño adecuado de la vivienda. ¿Cuál debería ser ese tamaño adecuado? ¿Cuáles deben ser las funciones? ¿Tiene sentido seguir pensando en esa jibarización, ese achicamiento del modelo burgués en el que había una serie de espacios en la vivienda vinculados a unos usos, el dormitorio para dormir, la cocina para cocinar, la sala de estar para estar? Es decir, todos esos espacios perfectamente etiquetados, o ya en pleno siglo XXI tenemos posibilidad de reflexionar desde otra perspectiva y no andar haciendo lo mismo, pero cada vez más chico, en el que ya esos espacios no tienen sentido muchas veces ni desde una perspectiva ergonómica. Por tanto, creo que cualquier reflexión que tenga que ver con el diseño tiene que tener en cuenta sin duda esos 100 años que nos anteceden de investigación y de avances, pero creo que también es muy oportuno que ahora a principios de julio, tras 3 meses de una situación absolutamente anómala en la historia, que sin duda nos ha permitido reflexionar desde, en muchos casos, muchos de nosotros que la hemos pasado en nuestras casas. Por tanto, la reflexión sobre la vivienda se convierte también en algo no solo político, no solo genérico, sino también muy personal. Es decir, la percepción de cómo funcionan esos espacios domésticos que eventualmente podrían permitirnos trasladarlo a una escala digamos, mayor. La idea sería Creo que cualquier reflexión que tenga que ver. Perdón. No, como que resonaba por ahí. La idea, dado que somos bastantes, decidimos que vamos a empezar primero por aquellos que traían una pequeña presentación y después nos seguiremos reflexionando sobre estos temas que sin duda, entendiendo que hablamos de arquitectura y diseño, vamos a tratar la vivienda como laboratorio replicable y el potencial que tiene buena parte de nuestras ciudades para ser recicladas y convertirlas en viviendas contemporáneas. Y sin duda, pues, lo que más nos importa, cómo eso puede impactar en las políticas públicas, porque sin una política pública que haga eco de todas estas ideas y estos avances, pues nos quedarán en eso, en unas buenas pláticas entre amigos, sin ese impacto y además sabiendo que es algo que ha funcionado en distintas ocasiones. Esos primeros ejemplos que hablábamos, pues de la Escuela de Frankfurt en los años 20 y otras ciudades de la socialdemocracia alemana de entreguerras, son buenos ejemplos de ello. Sin más, vamos a pasar a las primeras presentaciones y regresamos con los demás. Gracias, Miquel. Adelante, María Dolores. Muchísimas gracias de parte de la subsecretaria Arbizu y del secretario Meyer. Les envío un cordial saludo. Evidentemente no pudieron estar aquí presentes por un tema de una programación de una gira, pero les envían a todas y a todos un fuerte y caluroso saludo. Me gustaría que me ayudaran, por favor, a poner la presentación, si son tan amables. Mencionarles que justo en este proceso de reflexión sentida respecto a, y retomando las palabras de Miquel, en el sentido de esto que evidentemente podemos ahora reflexionar respecto a que se ha hecho mal. Creo que nosotros, como Gobierno de México y el secretario Meyer, ha impulsado como este proceso de reflexión a partir de la política pública. Y cuando la subsecretaria Arbizu toma la encomienda de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, justamente nos planteamos el desafío de qué tenía que tener esta política pública que de alguna manera hiciera algo diferente, ¿no? Reconociendo esto que
que ya se ha convertido en un mantra, que si siempre hacemos lo que siempre hemos hecho, siempre obtendremos lo que siempre hemos obtenido, pues decidimos intentar con esta política de vivienda una política diferente. Si me ayudan a darle siguiente, por favor, porque me gustaría nada más insertarles brevemente cuál fue el proceso marco de reflexión que se hizo para delimitar cuáles serían las acciones estratégicas que este sexenio el Gobierno de México implementaría en materia de vivienda y mostrarles de manera muy somera cuáles son algunos de los avances y cuáles son algunos de los retos que estamos enfrentando en este sentido. Entonces, mencionar que de manera general el marco del Plan Nacional de Desarrollo nos establecía un modelo de desarrollo respetuoso con los habitantes y el hábitat, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural. Y si me ayudan a darle siguiente, porque quisiera pasar las láminas rápido y más bien dejar espacio para la reflexión y el intercambio. Siguiente, por favor. Les puedo decir que parte del cambio de rumbo en la decisión respecto a qué política y dónde se asignaban los recursos presupuestales pasó por el filtro de esta lámina, donde básicamente lo que les quiero mostrar es que en el diagnóstico que nosotros hacíamos, identificamos de manera muy clara que de las 34 millones de viviendas en el país, el 9.4 millones presentaban algún tipo de rezago habitacional. No, a final de cuentas, lo que se hizo fue incluso caracterizar el tipo de rezago habitacional por estado, donde ustedes pueden ver en ese mapa de la izquierda, ¿no? Cómo está distribuido ese rezago territorialmente hablando, y también estamos caracterizando el tipo de rezago. Es decir, de manera muy clara estamos identificando que al menos este rezago habitacional que tenemos en México se concentra aproximadamente en un 80%, sobre todo sobre la base de los materiales precarios con los que se construye la vivienda. En ese sentido, para nosotros era muy claro, ¿no? O resultó muy claro a partir de este diagnóstico, identificar qué tipo de política pública se requería, y como ustedes pueden ver, pues de alguna manera los números nos dicen que se requerían acciones de mejoramiento y de ampliación más que de vivienda nueva. Con ese diagnóstico, siguiente por favor, el Gobierno de México y el secretario Meyer decide abanderar pues esta gran, digamos, cambio de rumbo en el sector vivienda, donde básicamente lo que se está haciendo es focalizar la atención en esos 9.4 millones de hogares con rezago, donde el 72% de la población no cuenta con ningún tipo de derecho a biencia. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente era población que requería vivienda y que de alguna manera no estaba siendo atendido por ningún ente de gobierno y que necesitaba de algún tipo de apoyo de asistencia para poder mejorar la vivienda con la que contaba o en su caso, contar con una. Si me ayudan a darle siguiente, por favor. Como parte de esta reflexión que se hizo en ese momento, pues también nos dimos cuenta de estas fallas que habíamos heredado de otras administraciones, en donde, por ejemplo, en el caso de las viviendas abandonadas que se habían construido con recursos de Infonavit, bueno, con crédito, ¿no?, de Infonavit, estimábamos que existían 650,000 viviendas abandonadas en todo el país. Y como parte de esta reflexión, pues incluso se están tratando de impulsar acciones someras que nos permitan de alguna manera desmenuzar cuál es la naturaleza de esta caracterización de abandono y también diseñar una política pública que las atienda, ¿no? Porque reconocemos la importancia que tiene este pasivo, ¿no? Ahora sí que pasivo de viviendas con las cuales, pues, en algunas se encuentran en estado de abandono, otras se encuentran en estado de vandalización y otras muchísimo más nos han servido como caldo de cultivo porque algunas de ellas son casas de seguridad en entornos alejados de las periferias de las ciudades. Entonces, como parte siguiente de esta reflexión, también nos dimos cuenta del reto que nos planteaba la irregularidad en la tenencia de la propiedad, ¿no? Donde vemos que en México 1 de cada 3 viviendas en México no posee una escritura, ¿no? Donde 3 de cada 10 usuarios son víctimas de corrupción en los trámites para obtener permisos vinculados a la propiedad, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, de ahí que el secretario Meyer nos instruye a tratar de impulsar una política pública, si le dan siguiente y siguiente, por favor, donde, alineado al Programa Nacional de Desarrollo, sea una política pionera a nivel mundial que implementa los 7 elementos de la vivienda adecuada que promueve ahora sí que Naciones Unidas,
donde básicamente lo que nosotros estamos haciendo, un llamado al sector en general, y por supuesto que en este momento me dirijo específicamente a todos esos profesionales a los que ustedes quieren llegar, donde les ofrecemos, ¿no?, la posibilidad de que nos ayuden y nos apoyen a lograr que este derecho a la vivienda adecuada se garantice a través de estos 7 componentes, ¿no? Uno, evidentemente, anterior, por favor, tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Es decir, cómo logramos que estas viviendas que se construyan en México tengan estas condiciones que nos permitan que todos, sin importar nuestras capacidades físicas o motrices o nuestra edad, podamos de una manera fácil acceder a nuestra vivienda, dejando atrás un poco este reto que teníamos de traslados de más de 3 horas entre la vivienda y el trabajo, ¿no? Reflexionar sobre la pertinencia de que la vivienda cuente con accesibilidad. El tema de la seguridad de la tenencia, es decir, cómo se crean productos de vivienda o en este caso viviendas que realmente permitan que hagamos un corte de tajo a todo este tema de la irregularidad y de la ocupación del suelo informal, y evidentemente cómo mejoramos las condiciones de habitabilidad a partir del reconocimiento de estas necesidades diferenciadas que tienen las personas. Es decir, INEGI está reconociendo que tenemos 7 tipos de familias en México. Y en realidad a veces lo que nos topamos es con monoproductos donde de alguna manera las necesidades de las personas no están siendo reflejadas en este tipo de viviendas que se están ofertando. Entonces, como parte de esta reflexión, nosotros decíamos, un componente importante es la habitabilidad. El tema de la asequibilidad es uno que no es un componente menor, donde básicamente pues lo que estamos pugnando es que los productos sean accesibles y de hecho ahorita nos encontramos impulsando pues algunas medidas que nos permitan de alguna manera blindar y garantizar que las familias pueden seguir pagando sus créditos y que de alguna manera se dan acciones en el marco de la recesión económica que estamos enfrentando y de los retos que la pandemia nos está poniendo en la mesa como para dinamizar al sector de la construcción. Y el quinto, que tiene que ver con la adecuación cultural de la vivienda. Es decir, México es un país, es un mosaico diverso donde coexisten diferentes identidades y realidades, ¿no? Lo que estamos impulsando con el tema de adecuación cultural es tratar de lograr que estos prototipos de viviendas mínimas o de viviendas que se construyen con apoyo de recursos de subsidio puedan de alguna manera contar con un tipo de adecuación cultural en el diseño de la misma que permita que realmente las personas que las habiten cuenten con los mínimos que ellos necesitan para poder realizar y no solamente tener un techo seguro donde albergarse, sino realmente como en estas clases de arquitectura uno identificaba cómo uno a través de la vivienda y de la arquitectura puede lograr, ¿no?, sus más grandes anhelos e inspirarse y motivarse y conectarse con estas visiones y con estas dimensiones de vida y de aspiraciones diferentes a las que el contexto nos da. Y por último, pues mencionar la necesidad de la disponibilidad de servicios, porque también identificamos que como parte de este fenómeno de abandono de vivienda, pues nos dimos cuenta que en ocasiones era porque no se contaban con servicios. Y por último, la ubicación, es decir, dejar de incrementar la huella urbana, ¿no?, haciendo estas o propiciando estas ciudades con esta expansión ilimitada y tratar de lograr que damos ubicaciones con mejores condiciones que incluso permitan que este tercio del recurso que las familias invierten en transporte se convierta en un insumo que puedan derivar para otro tipo de gastos en la familia, como a lo mejor médicos o como educativos. Siguiente, por favor. Nada más mencionar, ya voy a cerrar brevemente, los 5 objetivos, 21 estrategias y 144 acciones puntuales que prevé este Programa Nacional de Vivienda. Siguiente, por favor. Siguiente, si me dan. Está, por favor. La anterior, perdón. Donde básicamente lo que ustedes pueden ver son los objetivos, 5 objetivos del Programa Nacional de Vivienda que voy a enunciar de manera muy breve. 1, pues es asegurar el derecho a la vivienda adecuada. 2, establecer el modelo de ordenamiento territorial que considera la vivienda como un elemento central. Fomentar, el tercero, que hace referencia a fomentar conjuntamente con el sector social y privado condiciones que propicien que nosotros logremos el cumplimiento a este derecho a la vivienda adecuada, y ahí
el aporte de todos los sectores y de todos los actores que intervienen en el ecosistema vivienda es vital para que lo podamos lograr. Y por supuesto, el que tiene que ver con crear soluciones financieras para ello y garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda como un ente articulador que nos permite en el corto plazo impulsar esta visión. Si nos dan siguiente, por favor. Estas las voy a pasar muy rápido porque les quería presentar, más bien la subsecretaria quería mostrarles cuáles son algunas de las acciones siguiente que estamos haciendo en el marco de la contingencia como apoyo a la protección al patrimonio, ¿no? Garantizando ciertas condiciones a los acreditados ante la inestabilidad en las fuentes de empleo. Siguiente, por favor. Ahí se enlistan básicamente 3 programas que Infonavit está impulsando con acciones y con los logros que estamos teniendo en esta materia. Si le dan siguiente, estamos incluso impulsando nuevas iniciativas como nuevos productos en donde permitimos que los créditos o los financiamientos de diferentes personas sin ser familia, ¿no? Se puedan unir y se puedan consolidar en una acción que permita que las personas tengan una vivienda. Y otras iniciativas, siguiente por favor, que estamos planteando en Foviste, por ejemplo, donde ante la contingencia se están liberando los créditos, se están bajando las tasas, ¿no? Se está impulsando un programa de Foviste para todos y todas. Si le dan siguiente, por favor. Estos son algunos de los programas que Foviste está impulsando, como el programa de crédito y financiamiento, el acuerdo y queda, la liquidación de 10. No me quisiera ahondar como mucho en los avances que tenemos, pero les quería mostrar, siguiente por favor, que de alguna manera estamos tratando y estamos impulsando esta visión del Programa Nacional de Vivienda a través de acciones puntuales. Por ejemplo, Sociedad Hipotecaria Federal está lanzando programas de apoyos para acreditados que permitan diferir el capital o los intereses y ampliar el plazo de vencimiento de sus créditos. Si le da siguiente, por favor, ¿no? Y de hecho también estamos por lanzar pues este producto, ¿no? Para segmentos no atendidos, donde inicialmente estaríamos previendo desarrollar o implementar 5,000 acciones en el 2020, si le dan siguiente, por favor, y las acciones de CONAVI en materia de autoproducción, ¿no? Donde básicamente, como SEDATU, lo que estamos impulsando, pues son acciones coordinadas, incluso vinculando al Instituto de Suelo Sustentable, para lograr que de alguna manera se realicen acciones que fomenten la autoproducción en suelo que tenga de alguna manera la certidumbre respecto a la propiedad, pero que también cuenten con cuenten con una ubicación que de alguna manera proteja a la población de algún riesgo eventual. Siguiente, por favor. Y mencionar, pues, básicamente parte de lo que ustedes ya conocen, pues el programa de mejoramiento urbano, ¿no? Que es el programa emblemático de SEDATU, donde básicamente se hacen acciones de equipamiento y de equipamiento y dotación de infraestructura a nivel nacional, como ustedes pueden ver, y muy alineado al primer mapa que les presenté, pues en este año en específico se está focalizando la acción en el sur-sureste del país. Siguiente. Y a partir de una ampliación que el presidente de la República autorizó para este programa, pues se derivaría una atención adicional a 50 clústeres regionales, incorporando a 69 ciudades más que nos permitirían de alguna manera ampliar la cobertura del programa. Si le dan siguiente, por favor, ya es la última. Y en este es otro esfuerzo que nosotros reflexionamos que sin lugar a dudas puede ayudar también a contribuir a que esta vivienda de alguna manera cumpla con el derecho a la vivienda adecuada, que tiene que ver con cómo fomentamos a la planeación urbana como un ente que permita, una herramienta que facilite el que estas condiciones de vivienda se materialicen en el territorio, ¿no? Entonces estamos implementando una metodología simplificada que nos permita de alguna manera atender las necesidades de las personas y traducirlas en un requerimiento de una necesidad urbana que se vea reflejado en una estrategia y en una cartera de proyectos consistentes. Siguiente, ya es la última. Mencionarles pues qué es lo que se quiere en 2020, ¿no? Estas son las metas que tenemos, ¿no? Reducir el rezago habitacional, reducir el costo de los trámites. Estamos impulsando el invertir 2.3 billones de pesos en el sexenio, lograr 5.4 millones de acciones y beneficiar a 20 millones de personas, básicamente las que se concentran en el mayor rezago habitacional.
esto lo dejo como cierre y mencionarles evidentemente que si en este foro se está hablando justamente de propiciar un diálogo y de implementar un decálogo, pues nosotros desde SEDATU ubicamos que uno de los grandes retos que tenemos como sector, pues evidentemente es la adecuación cultural y cómo estas lecciones post-COVID, aunque sonara que todavía estamos en post y en realidad todavía seguimos en un ambiente de pandemia, nos ayudan a de alguna manera retroalimentar las necesidades las nuevas necesidades que las personas tienen en su entorno inmediato, que es la vivienda. Muchísimas gracias y estoy atenta de cualquier comentario. Muchas gracias, María Dolores. Entonces, Miquel, no sé si quieres agregar algo o damos la palabra directamente a Rodrigo. Dale el micrófono. Creo que nos vamos con las 3 presentaciones que tenemos. Vámonos Ya, al bueno, hilo, ¿no? Para... Sí. Bien, adelante, Rodrigo. Gracias, Jorge. Gracias, Miquel. A ver, voy a iniciar a compartir mi pantalla. ¿La están viendo? Sí, sí se ve. Correcto, Sí, sí. Gracias. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación y pues es un gusto y un honor poder participar en un foro como este. Es muy importante que estos espacios se generen para la discusión y para pensar y discutir qué es lo que queremos ver en el futuro, ¿no? Hoy tengo la oportunidad de representar a CORE, ¿no? Ciudades Vivibles y Amables. Es una asociación civil que fundamos hace 4 años. ¿no? Con una serie de compañeros, amigos, arquitectos, urbanistas y otros profesionistas, justo como un espacio para pensar cómo nos imaginaríamos una ciudad y cómo es como quisiéramos participar en esa definición de la ciudad que queremos, ¿no? Empiezo con esta lámina porque es muy importante ver cómo la Ciudad de México, ¿no? Donde hemos trabajado en los últimos años, pues era una ciudad que fisiológicamente no cambió mucho en los años desde su fundación en 1320 hasta hoy. Pues el tamaño de la Ciudad de México no había sido, digamos, hasta 1920 no había cambiado tanto su escala, ¿no? Era una ciudad conformada, ¿no? Delimitada por los ríos, con una serie de barrios y de pueblos que estaban en las afueras, y que poco a poco se fue generando un desarrollo urbano, ¿no? El desarrollo urbano y una implementación de desarrollo y de inversión en suelo privado, ¿no? A mí lo que me interesa es que analicemos y que tengamos en el radar que el desarrollo urbano se daba en suelo privado, ¿no? Es muy importante identificar que eran privados promoviendo y notificando sus predios para poder generar colonias, para poder generar barrios y para poder implementarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo siento que es muy importante entender? ¿No? Que la vivienda forma parte de ese entremado, ¿no? No es la vivienda como unidad lo que realmente nos interesa, sino es la vivienda como una suma de piezas que se integran en este entramado, en este espacio público y en este suelo originalmente privado, que después pasa a ser público, ¿no? Esta imagen es de la Colonia Condesa, ¿no? Aquí me gustaría entender justo la participación de los arquitectos e ingenieros para el diseño del espacio público, ¿no? Hablaba Miquel de la importancia y la relevancia del diseño. Hoy me gustaría hablar más de la importancia y la relevancia del diseño del espacio público, porque además creo que es ahí donde tenemos una oportunidad mayor, ¿no? Entendemos el rezago que tenemos en la calidad de la vivienda y sabemos, ¿no? Todas las oportunidades que tenemos, pero es justo en el espacio público y en las ciudades en donde podemos generar probablemente un impacto mucho mayor que en las unidades per se, ¿no? Esta es una imagen de la colonia Roma, ¿no? Es también, ¿no? Suelo privado que en algún momento se lotificó y se convirtió en suelo público. Vemos, ¿no? Que alguien proyectó espacios con una calidad impresionante, ¿no? Ajardinado, con calles anchas y espacios que hoy en día pues siguen teniendo una calidad muy superior probablemente a lo mucho que vemos en toda la ciudad, ¿no? Aquí es un tema de decir, a ver, las decisiones urbanísticas que se toman perduran en el tiempo de tal manera que son tan relevantes y que el impacto que generan es tan largo que es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Una buena decisión urbanística te puede durar 500, 1000, 2000 años, y una mala decisión urbanística también te puede durar 500, 1000 o 2000 años, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos, que las decisiones
en el entorno, en el espacio público y en el urbanismo, perduran en el tiempo de una manera que es probablemente incontrolable y luego no medimos el impacto negativo que estas pueden tener, ¿no? O positivo. Entonces ahí dando un poco, revisando los archivos y demás, me topé con ¿no? Con esta joya, es pues, el Plan de Desarrollo del 97. Y aquí pues nada más me gustaría, les voy a leer muy brevemente, ¿no? El primer párrafo. A la par del impulso de los programas encaminados a la viabilidad política, económica y social de la Ciudad de México, la planeación del desarrollo urbano con una visión al año 2020 representa la piedra angular para dotar a la capital de todos los mexicanos de un proyecto que le asegure, acorde con su glorioso pasado, el brillante porvenir que se merece. Ese 2020 ya está aquí, ¿no? Este documento, pues les pongo aquí un par de slides, ¿no? Habla, ¿no? de potencial de reciclamiento de barrios centrales. Es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando hoy, de las mismas colonias, de las mismas estrategias, básicamente, ¿no? Por ejemplo, ahí sale señalizado la Atlampa, ¿no? Santa María Insurgentes. Pues son colonias que hoy en día, 20 y tantos años después, siguen estando en un rezago. No hubo no realmente la implementación de los programas desde un esfuerzo político, ¿no? Para que esto pudiera pasar y para que realmente pudiéramos emplear las estrategias que se habían pensado. Aquí, ¿no? La promoción de vivienda, lo mismo, era un objetivo para este año, ¿no? Es un poco, pues un poco tristemente de risa, pero estamos hablando de algo que se definió hace 25 años y que probablemente no se logró implementar porque no hubo la fuerza política o los consensos políticos, ¿no? Económicos y normativos para lograr estos objetivos, ¿no? Luego, 10 años después, seguíamos hablando de lo mismo, ¿no? Redensificación. Se publicaban estos manuales, ¿no? Que en realidad pues, tienen un contenido increíble. Aquí se hablan de instrumentos que no se han logrado implementar, pero que es muy importante que tomemos en cuenta, instrumentos financieros, instrumentos fiscales, ¿no? Pues lo voy a poner porque es importante que tengamos esa referencia, ¿no? Habla de contribución de mejoras, contribución por incremento de valor del suelo, contribución por densificación. Otra vez estamos viendo cómo el espacio público, cómo la injerencia de la política pública y el espacio público, pues tienen una responsabilidad y una oportunidad brutal, ¿no? Es esta mal llamada captura de plusvalías que ha generado muchísima controversia y que no se ha logrado generar un consenso, ¿no? Para poder realmente dotar de espacios públicos dignos para todos los mexicanos y todas las mexicanas que vivimos en este país, ¿no? ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Pues bueno, ya no sabemos la historia, ¿no? Hubo un crecimiento, se expulsó a muchas familias a la periferia, no hubo forma de generar ¿no? la demanda que era necesaria y pues hubo muchas decisiones que se tomaron desde entes, insisto, políticos o financieros que no representaban el involucramiento de urbanistas, arquitectos, académicos y que simplemente respondían a una dinámica económica, ¿no? En otros casos también hubo ¿no? el tema del sismo del 85, que evidentemente también generó este abandono de los barrios centrales, dejando pues muchas casas, muchas de ellas de patrimonio cultural en abandono, en desuso y en un riesgo ¿no? estructural increíble, desintegrando estos tejidos sociales tan valiosos que había en colonias como el centro, Santa María de la Ribera y ¿no? muchas cosas siguen estando ahí, pero que tienen sobre todo un potencial para retomarlas y ofrecérselo a muchos más habitantes, ¿no? También es importante tomar en cuenta ¿no? El crecimiento de la mancha urbana y lo que representa políticamente, ¿no? También es muy importante saber, ¿no? que barrios o municipios como Ciudad Nezahualcóyotl pues representan 1 millón de votantes y eso pues es una realidad que no podemos dejar de ver, ¿no? Que estas políticas públicas muchas veces respondieron a dinámicas políticas que pues en realidad perjudicaron el entorno de la ciudad. Luego tenemos crecimientos, ¿no? Hacia Tecámac, municipios conurbados, donde muchas de estas personas tienen que moverse para regresar a la Ciudad de México, a sus lugares de trabajo. Entonces, estas decisiones políticas económicas han generado un impacto en los últimos 20 años que es pues, básicamente casi imposible de corregir y que tenemos que plantear justo nuevas formas para poder atacar por los siguientes 20 años. Tenemos ejemplos como el de Santa Fe, ¿no? Que otra vez una política pública, el Puente de los Poetas, una inversión del Estado para generar una vialidad, ¿no? Otra vez respondiendo al coche y no probablemente a los beneficios que pudieran ser para más, generando estas ¿no? diferencias entre barrios
¿no? Como barrios de de un costo impresionante contra barrios de asentamientos irregulares, ¿no? Entonces, me gusta poner esto, la verdad es que no es nada, pero es decir, a ver, todo el mercado del desarrollo de la vivienda responde a un tema financiero. Es muy importante que lo tengamos muy presente porque sin este componente, que además creo que en este decálogo y en este ejercicio que tenemos es muy importante traer a la mesa, ¿no? al ente financiero y traer a la mesa también a los entes legislativos, que son realmente los que también pueden cambiar las reglas del juego y que pueden participar de una manera mucho más responsable y mucho más en algo que nos gusta a nosotros decir, que es la corresponsabilidad, ¿no? En donde podemos unirnos entes sociales, civiles, instituciones, académicos y arquitectos con financieros, abogados, ¿no? Que generan un ambiente de mucho más beneficio y corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué pasó? Pues es un problema que vemos, ¿no? Que justo hoy en una situación como la que tenemos de la pandemia, pues regresar a esta normalidad sería, pues yo creo que es una tarea pendiente, ¿no? O sea, no es el COVID lo que nos hace sentarnos a la mesa a pensar en la vivienda, simplemente es, o teníamos una tarea muy rezagada, ¿no? Porque esto no podía ser la normalidad, esto no es la normalidad que hubiéramos querido y definitivamente no es la normalidad que queremos volver a ver, ¿no? Esto tampoco es la normalidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer para evitar estas escenas? O sea, otra vez, una decisión política, urbanística, pues esta nos la vamos a quedar no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea, no tengo la capacidad de decir si esto va a durar 100 años o 200 o 10 y en algún momento los vamos a derrumbar o los vamos a convertir en parques o vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos escenas como esta, ¿no? Es un abandono de estructuras en la centralidad y en donde tenemos una oportunidad de reciclar barrios, de reciclar casas de patrimonio, reciclar terrenos, ¿no? Implementar muchos instrumentos fiscales para poder implementar, ¿no? Que realmente no haya desperdicio y desuso de terrenos o de casas o de edificios en la centralidad y justo tratar de ofrecer viviendas de ingresos mixtos y dignas para las personas que trabajan y viven en esta ciudad. Tenemos ejemplos innumerables de estructuras abandonadas. Otra vez no me gustaría concentrarme en el espacio construido, sino más bien en el espacio no construido y cómo hablar de eso que está diciendo. Cuando la vivienda es mínima, ¿no? Decía Miquel, ¿no? Estos 35, 40, 45 metros cuadrados, que por desgracia en las políticas públicas hoy tienen unas reglas muy restrictivas, ¿no? Tienes que hacer 40 metros cuadrados, pero de 2 recámaras, ¿no? Que se vuelve muy difícil satisfacer a los 7 tipos de familia. El público vuelve a ser muy relevante. El patio es probablemente la parte más importante. ¿Se te fue? No te oímos, Rodrigo. ¿Te fuiste, Rodrigo? Parece que se interrumpió la señal, Emanuel. No sé si hubo algún problema. Tal vez el arquitecto se quedó sin internet, porque yo, si pierdo internet, se pierden todos, en este caso. Parece que vuelve a entrar. O sin batería, exacto. Hola, Rodrigo, te No, perdimos. se cayó mi Ahora que conexión. Estaba, bueno, Ya está voy a buenísima acabar. la presentación. Adelante. Gracias, Jorge. Nada más termino rapidísimo. Claro, No, claro, ese adelante. diseño del espacio público, ¿no? Este es un edificio que intervenimos en la colonia Roma y lo que nos dedicamos fue a hacer espacio público. O sea, cómo migrar de una cosa densa de 10 unidades a una cosa con un patio y un espacio público de usos mixtos, comercio en planta baja, oficinas en el primer nivel y vivienda en los 2 niveles posteriores. Es el espacio público en donde tenemos esa gran oportunidad, ¿no? Una vez más, la calle es, ¿no? la que nos da esa democratización real, ¿no? O sea, la calle es de todos, ¿no? Me gusta una idea que tenían, ¿no? Lo que no está construido es de todos. O sea, no pensar en la vivienda, en la unidad, eso es un reto pues que claramente tenemos en la mesa y que tenemos que pensarlo, pero la oportunidad de impactar de una manera más rápida y más eficaz hoy en día está en la calle, ¿no? Por eso, pues, instrumentos como el plan de mejoramiento urbano creo que son una gran oportunidad para impactar a muchas familias, para mejorar la calidad de vida y lograr los objetivos que tenemos, ¿no? Otra vez, la calle son ejemplos.
Esta es una intervención que hizo el arquitecto Juan Carral en Cancún, que a mí me parece increíble porque justo la decisión que tomó es cómo le hago para mejorar la vivienda de todas estas personas que ya viven en un barrio, es interviniendo el espacio público, ¿no? Nosotros hemos hecho esfuerzos de vinculación, de toma de ese espacio público, hemos hecho muchas iniciativas. Este es un caso en la calle de Milán, en donde tenemos gente viviendo literalmente en la calle, ¿no? Está tomada esta zona de la colonia, y nosotros lo que buscamos es cómo vincularnos a través de ejercicios sociales y de buscar cómo ofrecer un diálogo entre todos los entes y sobre todo pues reconocer al otro para poderlo incluir en la conversación y poder transformar las cosas que estamos haciendo, ¿no? Por último, este es el último slide y quiero que se queden con esto, ¿no? Y más como una responsabilidad de arquitectos. Estos dos ejemplos responden a un Excel. Yo lo que veo son celdas de Excel. En los dos casos veo el diseño que responde a una necesidad financiera y veo de lado la participación de arquitectos o de urbanistas, ¿no? Ni el espacio público ni el espacio interior está construido ni está diseñado, ¿no? Está realmente nada más puesto en una serie de celdas que responden a una serie de resultados financieros y que no podemos volver a caer en el mismo error ahora nada más de manera vertical, ¿no? Creo que el Estado debe de participar de una forma mucho más activa en el valor del diseño, ¿no? O sea, creo que sí tiene que haber criterios de diseño y junto con el desarrollo de política pública que nosotros hemos estado impulsando desde CORE en los últimos 4 años, pues hablar y detonar esos criterios para poder generar vivienda mucho más ¿no? amable y mucho más eficiente para la gente que vive en esta ciudad o en todas las ciudades de México, ¿no? Creo que es nuestra obligación y otra vez creo que es un gran espacio poder empezar las discusiones desde aquí y ver esto como una oportunidad, ¿no? Me gustaría no cerrar, es un tema financiero y un tema político, ¿no? Y tenemos que ser corresponsables. Gracias. Muy bien, Rodrigo. Tenemos una tercera presentación de David. Estoy dejando de presentar. Listo. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Y tienen por ahí mi presentación o comparto la pantalla? Gracias. Listo. Gracias. Y ahora sí ya la estamos viendo todos, ¿no? Pues bueno, me presento. Soy David Mora Torres. Soy el iniciador de CAVI, en este caso de Consultorio Arquitectónico para Vivienda. Yo voy a tocar en esta presentación estos temas, estos 4 temas y una especie de conclusión. Y explicando, bueno, yo para ubicarlos más o para la gente que no me conoce, soy un arquitecto que pues, trabaja a pie, es decir, tiene una realidad no exactamente institucional, a pesar de que soy profesor en las escuelas públicas, pero sigo trabajando de manera muy de pie desde el año 2000. Me ubico mucho en trabajar en lo que serían los tianguis de la Ciudad de México. Llevo 20 años trabajando en los tianguis, entonces mi experiencia laboral, aparte de sí tener relación con todo el conocimiento institucional, mi práctica laboral siempre ha sido en el tianguis. Y una de las cosas que me ayudó, o bueno, más bien me incitó a estudiar mi doctorado, es ver cómo lo que se decía, información estadística, investigación y demás, realmente coincidía con lo que yo vivía en los tianguis. Y créanme que, pues, no. O sea, en realidad fue una buena cultura general, pero pues cuando se urbaniza a pie se ve otra realidad, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es algo que vemos todos los días. También hay que partir de que, bueno, yo soy un poblador de este tipo de colonias, ¿no? Nosotros nacimos en este tipo de colonias. He vivido en este tipo de colonias durante mucho tiempo, hasta hace poco, cuando uno puede cambiarse a una parte más central de la ciudad. Pero bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Esto es nuestra realidad actual. Esto es lo que piensa la gente con la que yo trabajo. Esto es lo que piensa la gente con la que yo convivo todos los días. Es, como les digo, es una realidad tal vez de otro género, de otro tipo de estrato social, de escasos recursos, de la gente que trabaja del día al día, ¿no?
La siguiente, por favor. Hay que reconocer que esto es donde yo trabajo, ¿no? Estas son las estadísticas fuertes, las estadísticas contundentes. Y bueno, donde trabajo son estas colonias. Yo prácticamente, ya la foto que ven ya de las casas más consolidadas de colores y demás, ya es una colonia bastante consolidada de estas colonias populares, que, bueno, las pintan de colores. A veces los gobiernos dan pintura porque dicen que si cuando las casas se pintan se baja más el vandalismo. Bueno, eso es una teoría muy de casas de pintura, pero en realidad no tiene nada que ver. Esto lo hicieron también en muchos lados del país, inclusive en Monterrey, donde decían que si se pintaban las casas había más paz, ¿no? Entonces, en realidad les molestaba menos que se vieran desde sus edificios caros, ¿no? Que tuvieran un mejor paisaje. Pero en realidad, pues estas son las colonias con las que convivimos en las periferias de la ciudad. Estas son las colonias en las que yo llevo 20 años trabajando. Así que, bueno, mi versión de los programas y mi versión de lo que a veces se platica en las universidades e instituciones, pues cambia. Por favor, la que viene. Este soy yo, en realidad, a esto me dedico a trabajar yo. Les voy a presentar mi primera oficina, ¿no? Que es esta Caribe que ustedes ven del lado izquierdo. Mi primera manera de publicitarme, que fue a través o de las primeras, a través del periódico de las tortillas, en el cual yo envolvía y me promocionaba, ¿no? Y después me promocionaba también en las casas de materiales, que fue digamos, mi segundo consultorio, más estable. Y después de ahí empecé a darme cuenta que la mejor manera de publicitarme y trabajar pues era directamente en los tianguis, ¿no? No necesitaba yo, a final de cuentas, una oficina, ¿no? No necesitaba yo realmente un lugar físico, no, o sea, realmente lo que se necesita es acercarse a la gente. De hecho, ahí estamos en 3 consultorios diferentes. Sin embargo, estos modelos se han replicado ya en muchos lados del país. Algunos siguen puestos, otros les ha ido para mejor, gracias a Dios. Pero ahorita más o menos tenemos 50 consultorios instalados, no míos, o sea que hay que aclarar, no míos, son personas que han optado por el modelo o que al final de cuentas entran a mi página de Facebook o entran a mi página de internet, pueden bajar la información y ahí ven una especie de metodología de cómo poder poner un consultorio arquitectónico. Es importante recalcar que esto, a final de cuentas, ha sido con mis propios ingresos, es decir, ninguna institución de gobierno me ha dado nada, o asociación civil, o cosas por el estilo. Y bueno, esto nace precisamente porque yo en el año 2000 me quedo sin empleo, y al quedarme sin empleo había 2 opciones, o entrar a trabajar en un despacho, o trabajar de lo mío de manera independiente, y yo jamás he podido entrar a un despacho, y bueno, no quiero hacer el feo a nadie, pero a una institución de gobierno menos, ¿no? Entonces, no me quería sentir yo esclavo de nadie, y decidí que me gustaba trabajar en el tianguis, y qué mejor manera de trabajar en el tianguis, que además yo me sostuve la carrera y la preparatoria repartiendo propagandas. Entonces dije, pues me regreso a hacer lo mío, y me reubico a hacer lo mío, y me reubiqué donde siempre he trabajado y donde siempre he vivido. La que viene, por favor. Esta es una receta, literalmente de las que doy en el tianguis. Si se fijan, es una receta de médico. Aquí puse información en medio, pero doy una receta literalmente de la que doy en el tianguis, y es una receta de doctor. Esto, de alguna manera, acerca al poblador, porque se da cuenta que no eres una broma, o sea, se da cuenta que tienes una cédula profesional, que te está atendiendo un profesional. Como les digo a mis amigos, oye, que me preguntan, ¿tienes un grado de doctor y estás en el tianguis? Bueno, sí, pero al poblador no le importa si eres doctor, al poblador lo que le interesa es que le resuelvas el problema. Y esto se los pongo yo como estos datos duros, ¿no? Para que vean hasta dónde una persona sin apoyo institucional de ningún tipo puede ganar, y esto es lo que les puede decir también a los alumnos de las escuelas, ¿no? Que si no quieren entrar a una institución, pues pueden hacerlo por su cuenta, no precisamente tienen que estar esperando entrar a grandes despachos, a despachos de gente muy rica, gente muy famosa, etcétera, sino que pueden hacer sus cosas y las pueden hacer bien. Y creo que es mucho más cercano este contacto que de muchos de los programas institucionales y de ONGs, etcétera, ¿no? Y bueno, yo llevo alrededor de 600 proyectos, ¿no? Si ustedes calculan eso, más o menos yo cobro 3.500 pesos los proyectos en quincenas, que son 2.100.000. Estoy hablando de 20 años de trabajo. Tengo más o menos 10 consultas en sitio,
ya en total después son 2.400 más o menos en estos 20 años, con un promedio de 700 pesos, son 1.680.000 pesos. 40 consultas que se dan en los tianguis, estos que estuvieron ubicando, bueno, que estuvieron en la foto anterior, que fueron ya alrededor de 288.000 pesos, y dan un total de 4.068.000 pesos, un ingreso al año de 203.000, y un ingreso al mes aproximadamente de 17.000 pesos, que no declaró Hacienda, no se lo comenten a nadie, y que además no dependo de nadie, ¿no? Es decir, nadie es mi propio jefe, yo se puede uno trabajar jueves, viernes, sábado y domingo, y se acabó el asunto. Y créanme, lo más importante de todo esto no nada más es lo que se gana en el tianguis cuando se tiene que hacer de manera formal, cuando lo haces bien, de manera capacitada, sino que he atendido prácticamente a 12.600 familias. Esto es, si lo multiplicáramos por 4, prácticamente serían 50.000 pobladores. Si esto lo multiplicamos aproximadamente por 50 consultorios que están actualmente funcionando en todo el país, es atender a 31.500 familias al año, que es lo que más o menos se atiende. Esto obviamente pues no tengo yo la difusión ni la necesidad de difundirlo, ¿no? Creo que quien lo quiera hacer lo puede hacer, pero es un impacto bastante grande y tal vez no comparativo a la masividad de los programas institucionales, pero créanme que es un impacto directo, un golpe directo a las colonias populares. No pasa por es individual y no pasa por una cuestión genérica. La siguiente, por favor. Esto es también para demostrar las diferencias de cuando un arquitecto entra y no entra, ¿no? Estas son las colonias en las que, repito constantemente, yo trabajo. Y además uno como arquitecto no es, lamentablemente en la carrera no te preparan para hacer espacios públicos, pero bueno, a la mala uno aprende, ¿no? De principio me preguntaban los que vivían aquí en las colonias, oye, ¿dónde ubico el tianguis? ¿Dónde ubico el mercado? ¿Dónde ubico la iglesia? Esta iglesia la construimos nosotros a base de autoconstrucción. Y bueno, pues al no ver médico le preguntas al veterinario, y en este caso estaba yo, que era el más cercano, porque los planificadores territoriales casi no se paran por aquí, los de los gobiernos tampoco, entonces pues había que hacerlo nosotros. Y bueno, se crean espacios públicos. Aquí lo importante es demostrar cómo uno como arquitecto también puede generar espacios públicos y cuál es la diferencia entre arquitectos y no arquitectos y cuando lo guiamos bien. La siguiente, por favor. Esto es un centro urbano que también hicimos con el consultorio arquitectónico, ¿no? Que si se fijan en la parte de arriba, bueno, es un caos, totalmente lotificar es un caos, o sea, cuando llegué ya estaba así lotificado, y bueno, uno va haciendo el espacio público como uno va pudiendo. Vaya, los conocimientos de los pobladores, el conocimiento adquirido de los técnicos que trabajan por aquí, más el que uno puede aportar, bueno, se van logrando avances lentos, muy lentos. Esto tiene 20 años, y todavía seguimos trabajando en él, ¿no? La siguiente, por favor. Estos son los esquemas con los que diseñan, ya entrando al problema que nos platicaban del diseño de la vivienda, y esto tiene una explicación. Ellos empiezan a diseñar en los lotes de esta forma, lotes de 8x15 en su generalidad, que es el nuevo modelo que se ha estado vendiendo estos lotes, y bueno, esto es un esquema de cómo van construyendo ellos. Si se fijan, hay casas enterradas por el lodo, hay otras casas que quedaron enterradas y el segundo nivel es prácticamente el que está a nivel de piso. Y bueno, estos son los esquemas. Es muy claro que construyen los primeros cuartos hacia los lados porque tienen que dividir sus terrenos. Estamos hablando de que se tienen que defender unos de otros en el sentido de que si no defienden sus límites, pues bueno, su terreno de 8 metros de ancho o de 7 metros de ancho se puede volver de 6,50. La que viene, por favor. Este es un esquema de diseño, de crecimiento constructivo. Yo le llamo construcción progresiva. Creo que el concepto de vivienda progresiva es malo. Entonces yo le llamo construcción progresiva. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el arquitecto? Pues adaptarse a este tipo de cosas. Esta casa tiene aproximadamente 20 años construyéndose, 17 años, que casi se consolida y ya está en las últimas etapas de consolidación. Pero tenemos un proceso en donde está el crecimiento familiar, y esto nos indica que la vivienda no nada más crece en sí misma, sino crece también porque el crecimiento familiar va progresando y por lo tanto también los sueldos. Es decir, conforme la familia crece y los chavos van creciendo, también pueden aportar a la casa y eso hace que se consoliden.
Si se fijan... Tenemos tres minutos, David, por favor. Gracias. Y al último terminan las casas consolidadas. La que viene, por favor. Este es un diseño para que tengan una idea, es como también un diseño de cómo van creciendo las casas, y en 45 metros cuadrados, ellos pueden construir, digo, en 15 días, ellos pueden construir 45 metros cuadrados en materiales sobrepuestos. La que viene, por favor. Y como patrimonio, nada más para decirles rápido, aquí van a tener las tablas de comparación, pero bueno, ¿por qué me crece la ciudad? Es bien simple. Resulta ser que si alguien puede, alguien de escasos recursos, para que pueda tener una casa pagada por los programas institucionales de 1,5 millones de pesos, se tardaría nada más 96 años. De 1,5 millones. Sí, calculamos que es alguien que gana, que nada más puede aportar 1,300, y alguien que aporta 5,400 pesos tardaría 23 años en pagarla. Una casa de 2,5 que tardaría 38 años y medio. Y alguien de escasos recursos tardaría 77 años. O sea, es decir, sería imposible de pagar. Y alguien que nada más puede aportar 1,300 pesos, 320 años. La que viene, por favor. Bueno, ¿cuáles son los actores? Pues estos, ¿no? Y el actor principal que van a ver aquí, que nadie da un paso enfrente. La que viene, por favor. El actor principal de esto y invisible es el clientelismo político. Me preguntaban cómo eran sus actores, pues estos que estamos viendo aquí en la tabla, ¿no? Al no dar nadie en paso enfrente, pues es muy simple. El clientelismo político funciona como ese actor que une a todos. Y es el que modifica las políticas públicas, y es el que modifica los programas habitacionales, y es el que puede modificar a todo un país simplemente como un actor invisible que no se puede ni siquiera catalogar, ni siquiera medir. Les dejo esta gráfica para que después la vean. La que viene, por favor. Y bueno, las conclusiones más importantes es, primero, que de todos los alumnos solamente el 3% van a trabajar como arquitectos. Y quisiera nada más recalcar que un solo punto, el punto más importante, que es en la siguiente lámina, por favor, es esta. Los pobladores construyen vivienda con o sin arquitectos al margen de la ley. Por lo tanto, los municipios, en lugar de mandar inspectores para revisarlos, deberían proporcionar arquitectos para asesorarlos en lo técnico y de gestión. Los pobladores estarían dispuestos a pagar estos servicios a nivel de su capacidad económica. Lo que necesitamos, por lo tanto, entonces, es capacitemos a los arquitectos para la construcción de vivienda y gestión de permisos, así como su integración en las colonias. Yo creo que eso sería más redituable que mandar juicios o jueces a decirles no construyas. Por mi parte, eso sería todo. La que viene, por favor. Y bueno, estos son mis datos. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Es un caso ejemplar. Y lo que me parece más destacable es que además es replicable. Es decir, un modelo como el que planteas es algo que podría tener un impacto exponencial si se pudiera como organizar la posibilidad que hasta desde las escuelas de arquitectura pues surgieran equipos que pudieran trabajar de ese modo, como de algún modo ya lo escalabas cuando hablabas de 50 equipos que trabajan de esta manera. Me gustaría, para seguir, ya no tenemos más presentaciones, podemos ser un poco más dinámicos y más flexibles a partir de ahora, pero me gustaría empezar con José Luis, si te parece, para plantearte, pues a partir del tema de las políticas públicas, porque tenemos claro que cualquier acción, por ejemplar que sea, si no está respaldada por alguna política pública, se puede quedar como en un buen ejemplo, en un buen caso de estudio. Pero, digo, a lo largo de los años, tú has tenido oportunidad de conocer varias políticas públicas vinculadas a la vivienda. ¿Hasta qué punto han sido esas políticas públicas y la actual capaces de avanzar teniendo en cuenta el diseño en la vivienda? Es decir, ¿hasta qué punto han sido capaces de evolucionar o deberíamos implementar casi que un nuevo ideario para que esas políticas públicas se adapten a las necesidades de
del 2020 o del 2040 para ir viendo ese futuro inmediato. Muy bien. Muchas gracias, Miquel. Sí, con mucho gusto. Me gustaría decir varias cosas antes de iniciar mi presentación. Primero, felicitar a todos los organizadores en relación a esta mesa. Felicitar a Jorge Vázquez del Mercado, a Miquel Adrià, y a quienes me antecedieron con la palabra, a María Dolores Franco, ¿verdad? A Rodrigo Rivero Borrell, y bueno, nuestro último presentador, David Mora Torres. Creo que todas las presentaciones han sido excelentes. Yo creo que el tema de la vivienda es de gran complejidad y primero que nada tendríamos que entender la situación territorial del país, porque desgraciadamente los que vivimos en el mundo urbano creemos que la problemática de la vivienda es exclusivamente urbana y tenemos 200,000 localidades de menos de 2.500 habitantes en el país. Entonces la vivienda va dependiendo del tipo de asentamiento donde uno habita y va entre lo rural y lo urbano. Así como tenemos esas 200,000 localidades de menos de 2.500 habitantes en todo el país, tenemos muchas ciudades pequeñas, ciudades medias y algunas ciudades grandes. Entre ellas, la más grande, la que habitamos. De manera que yo creo que la primera reflexión, en cualquier política de vivienda, es entender que el territorio es muy amplio y que cambia mucho de acuerdo a su topografía, de acuerdo a su clima. No es lo mismo lo que está sucediendo en la costa que en las montañas, que en la frontera con Estados Unidos o en los lugares centrales. Depende mucho de la climatología, es decir, no es lo mismo diseñar vivienda en lugares extremosos, donde el frío es realmente un gran problema, o en lugares muy cálidos. No es lo mismo diseñar viviendas en lugares que tienen un proceso de migración muy acelerado que aquellos que están expulsando población. O sea, entonces yo creo que las políticas públicas tienen que ubicarse en esa realidad y entender, por ejemplo, si estás hablando de vivienda rural, bueno, tenemos una gran historia de vivienda vernácula. Los pueblos siempre han sido bonitos en México, históricamente hablando, y la gente los ha construido a través de los siglos. Y aprender de esos materiales regionales, de aprender de la forma de cómo la gente concibió su relación entre espacio construido y espacio natural, es una lección a la cual tenemos que observar. Desgraciadamente, en este proceso de urbanización tan acelerado, pues hemos afectado mucho a grandes poblados que sabían entender el territorio y que sabían entender cuáles eran sus recursos naturales. Y hoy en día hemos contaminado ríos, hemos talado bosques, hemos acabado con la calidad, que dijéramos, del medio ambiente, lo que nos ha traído problemas serios desde el punto de vista pues, del cambio climático. Entender también el hecho de que hay terrenos aptos para construir, terrenos que no son aptos, o sea, y la gente invierte mucho dinero y al final termina perdiendo todo su capital. Es decir, si tú estás construyendo en terrenos que desgraciadamente están sobre pues, terrenos de ajustes y que a fuerza quieres construir ahí tu vivienda o a lo largo de los ríos, es decir, que pueden ser inundados fácilmente, o terrenos donde un huracán, es decir, pueda tener deslaves y acabar con poblados completos, porque precisamente no se visualizó la ubicación. Entonces, la selección del lugar en donde va a ser construir es básica y es la primera asesoría que tenemos que dar. Esa es por una parte. Por otra parte, yo creo que tenemos que entender que la vivienda tiene muchas aristas. Es decir, que para entender, por ejemplo, la vivienda en las ciudades, pues deberíamos de conocer las tipologías de cómo vive la ciudad. En la Ciudad de México, más del 70% de la población hace algunos años, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, es decir, vivían en vecindades, vivían en ciudades perdidas, vivían en colonias proletarias, vivían en asentamientos espontáneos o colonias llamadas de paracaidistas, y vivían en conjuntos habitacionales construidos por el gobierno.
algunos horizontales, otros verticales. 70% de la población vivía así. Hoy en día, es decir, todavía un gran porcentaje de la población, es decir, de acuerdo a lo que nos acaba de mostrar David, es decir, vive en colonias proletarias que muchas veces no están únicamente lotificadas, a veces tienen servicios, a veces no tienen servicios, o viven en esos terrenos que ser invadidos, pero no invadidos ilegalmente, porque son la incorporación de ejidos a las zonas urbanas, es decir, y que los ejidatarios han permitido que ahí se construya. Entonces, no tienen una regularización de la tierra, no son tierra urbana, están entre lo rural y lo urbano, pero, es decir, los mismos ejidos han permitido que la mancha urbana crezca en esa dirección. Hay que entender que el crecimiento futuro de las ciudades, 60% es sobre tierra ejidal, y que las negociaciones de la tierra ejidal son por abajo de la mesa, o sea, no son abiertas. Entonces, seguramente David, como nos mencionaba, es decir, ha tenido que luchar mucho para entender primero que nada cómo es la tenencia del suelo. Es decir, se ha encontrado seguramente que algunos son pequeños lotes que compraron y otros son pequeños lotes que adquirieron a través de alguna negociación, pero que no están regularizados. Y la gente pues tiene que ir construyendo su vivienda en eso. Dentro de estas aristas, es decir, de lo que es el conjunto de la vivienda, tenemos que entender primero esas tipologías, pero luego entender la ciudad. Es decir, yo creo que la ciudad crece como una mancha de aceite en todas direcciones y muchas veces en terrenos que no son aptos para el desarrollo urbano, pero por ese clientelismo político nos vamos a zonas no indeseables o convirtiendo tierras agrícolas de gran valor o tierras forestales en tierras de desarrollo urbano. Si no entendemos eso, es difícil que el Estado pueda hablar de políticas de vivienda. El otro tema es el poder entender la estructura socioeconómica de la población. Bien decía David, es decir, con un porcentaje muy pequeño, es decir, con un ingreso muy pequeño, un salario mínimo, nunca podrías pagar un crédito de vivienda. Entonces, si tú no entiendes la estructura socioeconómica y cómo son los movimientos intraurbanos e interurbanos, cuánta gente ha llegado de diferentes ciudades, ¿verdad? O ha migrado de lugares pues, que son muy inhóspitos y que no siente el sentido de pertenencia de la ciudad, porque es otro aspecto importante. La gente cuando nace en un lugar quiere a su ciudad y ayuda para mejorar el espacio público. Cuando no nace en un lugar, es hasta la siguiente generación que realmente le tiene cariño a la ciudad y empieza a trabajar en el mejoramiento de lo público. Es decir, es cierto, el espacio público es la extensión de nuestra casa para todos, pero ese es un proceso que tarda mucho tiempo, la apropiación del espacio y la pertenencia a la ciudad. El otro aspecto, otra de las aristas importantes, es el entender los costos y beneficios de vivir en un lugar u otro. No es lo mismo vivir a 30 kilómetros del centro de la ciudad en donde tú tienes que invertir hora y media en desplazarte a tu casa y hora y media en regresar, y aparte 25% de tu ingreso en movilidad, a vivir en el centro de la ciudad, es decir, estar cerca de tu trabajo. Entonces, yo creo que el Estado debe promover el acercamiento de las viviendas a los lugares de trabajo y no expulsarlos a zonas que realmente son muy lejanas a sus lugares de trabajo, porque el costo social y el costo económico es tremendo. El otro tema, otra de las aristas, es en la parte conceptual. Yo creo que hoy en día, como decías tú, Miquel, la mayor parte de las viviendas ya no se tienen que entender como sala, comedor, cocina, etcétera. Es decir, las familias son disfuncionales. Hay mucha gente soltera, mucha gente viuda, mucha gente divorciada, mucha gente que se ha unido con sus parejas de manera informal, etcétera. Entonces, el concepto de vivienda varía. A veces lo único que necesitas es un cuarto con todos los servicios y no necesitas más. Es decir, y si quieres calidad, lo que quieres es que tengas el equipamiento y la infraestructura adecuada y los servicios cerca. Es decir, la tienda de la esquina, es decir, y poder satisfacer en caso de que tengas hijos
las necesidades de salud y de vivienda, de educación, ¿verdad? Y de recreación. Entonces, yo creo que el Estado le falla mucho el tema conceptual, porque no entiende que la vivienda no es un problema de déficit, no es que nos digan cuántos millones de viviendas faltan, sino es entender cada lugar, cómo es que está estructurado y qué es lo que la gente quiere, y dar opciones. La solución es dar opciones de toda índole. El otro Tenemos tema 30 segundos, José Luis. Bien, reduzco. El problema de desarrollo urbano es otro de las aristas. El problema de normas y reglamentos, en lo cual andamos muy mal y deberíamos intervenir mucho en eso. El problema financiero, entender que la gente no tiene la capacidad de pago. Problema tecnológico de materiales de construcción, cómo debe de evolucionar la industria de la construcción. El problema de la tierra y el problema, que dijéramos, de las inversiones en infraestructura, equipamiento y servicios. Después seguimos platicando. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Estamos recibiendo muchos comentarios, algunas preguntas, algunas también para Dolores de Satu, pero pues ya se retiró. Pero sobre todo muchos comentarios con felicitaciones a David Mora. No sé si nos va a dar tiempo para una segunda vuelta. Déjenme seguir con Felipe Leal, si te parece, Felipe. Y centrándonos en el tema de diseño y vivienda, pareciera que generación tras generación, gobierno tras gobierno, encuentro sobre la vivienda tras encuentro sobre la vivienda, tratamos de descubrir el hilo negro. Pero ¿no nos serviría de algo todos esos, digamos, experimentos potencialmente replicables que hicieron, no sé, en los años 50 en Perú con Previ, Elemental en Chile, que también se llevó a cabo aquí, y otros tantos? Es decir, ese valor me interesa sobre todo el de una cierta escala replicable, más allá de intervenciones, digamos, puntuales, más o menos ejemplares. ¿Qué podemos aprender de todo eso? Tú desde tu experiencia, no solo desde tu práctica, pero también como docente, es algo que tienes en la mesa. ¿Cómo crees que podríamos hacer eso más fácil y que no tengamos que empezar a descubrir el hilo negro cada vez? Bueno, saludos a todos, buenos días. Desde luego, mira, Miquel, tocas ahí un tema toral, esta idea de estarse todo el tiempo reinventando. Yo me iría hasta elementos más básicos y fundamentales del esquema de la vivienda, que tiene que ver hasta con la definición de lo que hablamos de lo doméstico. Me remontaría a los romanos. O sea, si nos vamos al esquema, si nos vamos a estos esquemas que han sido insuperables y que se siguen replicando, porque cuando vemos algunas de las casas, aunque sean informales y con muchas carencias que nos presenta David Mora, este anhelo humano en cuanto a habitabilidad sigue estando presente desde la época de los romanos, y vayámonos a la domus romana. Yo lo he estado pensando mucho en fechas recientes, en esta idea ahora del famoso trabajo en casa, ¿no? Entre el conciliar el trabajo doméstico con el trabajo en ciertos sectores de la población, desde luego, ¿no? Con esta posibilidad de trabajar y vivir en el mismo espacio. La domus romana, ¿de qué se caracterizaba? Y son temas que se pueden retomar, claro, con nuevas formas. Ahí pasaríamos al diseño contemporáneo en nuestro siglo, con la tecnología. Pero, ¿en qué se basaba? Era unir el ocio y el negocio, como decían. Era el ocio, que es el descanso, y el negocio, que era la casa-tienda, que puede ser la casa-tienda, puede ser el abarrote, puede ser el despacho, puede ser el consultorio, puede ser el estudio del artista, lo que fuese. O sea, ese esquema, ese binomio de ocio-negocio, de trabajo, ocio y oficio, te da una habitabilidad donde hacia el frente de la calle había ese pequeño local, en lo cual iba a subsistir la familia, que puede ser la panadería, la tintorería, la accesoria, lo que tú quieras, ¿no? El servicio, como el que ofrece en los tianguis el buen David, ¿no? O sea, podía poner ahí precisamente su mostrador, ¿no? Y atender, como vender tortas, pues dar asesorías y consultorías arquitectónicas. Y el otro esquema era el vínculo, ya en el interior, del famoso incluvium, o sea, esta relación con la naturaleza. Aunque sea un pequeño arbolito, que lo tienen los japoneses en su pequeño jardín zen, porque en Tokio, por pequeña que sea una vivienda,
aunque sea de 1 metro, y todos conocemos, tiene el pequeño balconcito o una fuente de luz con un vínculo con la naturaleza. Todo esto, porque lo quiero plantear a nivel del post-COVID o lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿a qué nos va a llevar? A buscar espacios más ventilados, que no es ninguna novedad, eso todo el higienismo del siglo XX lo hizo, los grandes conjuntos habitacionales y todo el tema del higienismo lo trató, con espacios con mejor asoleamiento, con mejor iluminación, con iluminación natural y con un vínculo con cierta naturaleza. ¿Cómo lo puedes lograr? En lo horizontal, bueno, con un pequeño jardín, un patio, lo que fuese, una fuente de luz como la que mostraba en esa vecindad, en el pasillo central de espacio común, Rodrigo. O sea, eso ya te da una categoría totalmente distinta, ¿no? Al espacio. Y la otra es, a nivel vertical, pues con un balcón, con una terraza, hay muchas formas. Y ahí es donde entra el diseño. ¿De qué forma podemos componer para poder ofrecer ese tipo de cuestiones? ¿Qué va a pasar? No, yo creo que esto de vivir y trabajar en ciertos sectores, claro, no es en todos los sectores, y ya se ha discutido, no tendría caso entrar en ello, para los sectores de clase media, los profesionales o algunos, el comercio, que lo puedes lograr fusionar. Yo creo que ahí sí va a haber una revisión, sobre todo la densificación y de la dimensión que puedan tener las propias viviendas, porque los espacios los construimos en base a costumbres y a los hábitos. Sí va a haber una modificación de hábitos y costumbres, sí, eso es sin duda. Esto no es nada más nos va a dejar estos 3, 6 meses, lo que dure esto, sin que haya una serie de modificaciones. Lo va a haber. O sea, en Japón dejaron de saludar con la mano y hicieron las caravanas a partir de las epidemias que sufrieron a principios del siglo, y existe todo ese aspecto higienista y de comportamiento. Lamentablemente lo vamos a tener en algunas cuestiones. Ya no digamos a nivel del trato, pero a nivel del espacio sí nos va a generar esas costumbres, prácticas distintas, y de romper esas inercias que tú marcabas como que el lugar para dormir, el lugar para cocinar, el lugar para comer, el lugar para trabajar. No, eso, la mesa de comer podrá ser el estudio, puede ser en fin, vamos a encontrar una cantidad de multiplicidad y de diversificación de los usos dentro de la habitación. ¿Y qué nos va a llevar? Pues va a haber una necesidad de mayor iluminación, porque tiene que ver con la higiene, mayor ventilación por lo mismo, y ahí vamos a retomar elementos que han estado a lo largo de la historia. Yo creo que no hay mucho hay que aprender más de la historia y de los hechos ahí están, o sea, digamos, no hay que reinventarse, como bien lo dices y lo decía Mies, ¿no? Cada lunes, sino ahí están los ejemplos. Veamos cómo lo podemos componer en las diferentes escalas. Veo que aquí hay, y mi pregunta un poco surge, porque se ha hablado, ¿qué tipo de viviendas, para qué vivienda estamos hablando? La vivienda de los amplios sectores populares, de la marginación, de las carencias, del hacinamiento a las cuales se refiere David, o la vivienda de clase media, en la cual la mayor parte de nosotros estamos inscritos y que desarrollamos y convivimos y reflexionamos, la vivienda formal, por así decirlo, de la ciudad más consolidada, ¿no? Pero en ambos casos hay que encontrar esos elementos. Yo creo que en ambos casos se puede incidir. Yo habría 2 vertientes de incidencia, donde va a haber modificaciones, y desde luego pues, habrá que trabajar más en abatir la inequidad. Y como elemento articulador, coincido, y es algo que hacemos cada vez más con la postura de Rodrigo, en el nivel de que lo que teje todo es el espacio público, el espacio abierto, desde la banqueta. No estoy hablando del espacio público monumental únicamente, no, desde el más inmediato, desde la banqueta, desde la acera, desde el patio de la vecindad, desde el lugar abierto, desde la esquina un poco más abierta, en fin. Todo esto es lo que va a ayudar un poco a tejer. Quien no tuvo la posibilidad de la domus romana con su impluvium, pues tendrá un impluvium colectivo. Pero yo creo que es ahí donde tenemos que ver. Porque además, si sacamos el promedio de los datos, de las estadísticas que están sacando, el promedio en México es que hay 4 habitantes por vivienda. Aunque en ciertos sectores y en las ciudades grandes ya son viviendas, ya hay familias ya monoparentales y convivimos, casi hay espacios que son máxime para 2 personas, ¿no? O sea, bueno, la habitabilidad, ¿no? Pero cuando tienes un promedio de 4 habitantes, ¿cómo vas a conformar esta habitabilidad para 4? Que realmente es más manejable que años anteriores, también hay que ver, ¿no? Ahí también la pirámide demográfica nos está ayudando. Y yo le preguntaría, lástima que ya se fue Dolores, porque sí hay una preocupación que yo tengo con la presentación que ella hizo, porque todas las propuestas a nivel de vivienda, veo una contradicción en ese dato, con todo respeto, porque todas las propuestas de vivienda que se daban eran como soluciones administrativas. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está el diseño? O sea,
¿Dónde está el diseño? O sea, Magnífica ya hay pregunta. una contradicción con el PMU, que con el PMU sí están considerando mucho el diseño y están contratando arquitectos para que se hagan en ese planteamiento. Y en el caso de la vivienda, las alternativas que están dando son financieras. Esto me pregunta. Y una pregunta, perdón, y una pregunta que le tendría a David es, aunque lo presentó, es muy interesante todo su análisis y postura, ¿cuáles son los resultados a nivel de diseño? O sea, sí planteaste estas cuestiones progresivas y de consolidación, pero a nivel de diseño, no únicamente de etapas constructivas, sino en estos aspectos de poder generar una serie de espacios comunes, de espacios de interacción en la vivienda, e insisto muchísimo en la iluminación, en la luz, en los valores formales. No hay que olvidar que la forma es un elemento fundamental de la arquitectura. No podemos renunciar a ello bajo ninguna circunstancia, ni en la precariedad mayor. Entonces, yo te preguntaría sobre los resultados, David. O sea, ¿qué resultados hay? Bueno, la acción y el esquema es interesantísimo. Y coincido que eso es un modelo piloto para prácticas profesionales de las universidades y de muchos ejemplos, ¿no?, que se podrían hacer. Me parece fantástico. Pero el resultado formal, porque bueno, vamos a solucionar, pero vi materiales ahí te ven. No, los materiales no hay ni buenos ni malos, ¿no? No sé, pero ¿cuáles son los resultados formales? Y a Sedato preguntarle si no pueden tener soluciones que sí tengan que ver con el diseño y no con las soluciones financieras. Por lo pronto. Muchas gracias, Felipe. Coincido con la inquietud que te ha generado la presentación de Sedatu. Vimos que en lugar de apostar a vivienda nueva es mejorar la existente, pero con una ausencia en el interés o en los aspectos del diseño. Reflejo hasta en la presentación misma. La pregunta a David la dejaremos para un poco más adelante, me parece también muy oportuna, pero me gustaría pasarle la palabra a Mauricio y abordar ahora sí que enfocándonos específicamente al tema del diseño y entendiendo pues algo que muchos arquitectos a lo largo de la historia han repetido, que pues, la vivienda, y muchas veces su propia vivienda, es el gran laboratorio de la arquitectura. Ahí es donde se ensaya cómo circula el aire, cómo entra la luz, que mencionaba ahora Felipe, cómo se puede articular el interior con el exterior, y eventualmente cómo esa célula se engrana con otra célula adyacente. Y ahí mi pregunta iría, ¿hasta qué punto la experiencia en ese laboratorio, que es la vivienda, muchas veces propia o cercana, nos puede servir de modelo para replicarlo y convertirlo en algo que nos sirva para ese tema central en la construcción de nuestra sociedad, que es la vivienda colectiva? Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Pues yo ya lo escuché y casi han dicho mucho de lo que habría que reflexionar. Me sumaré a lo que dice Miquel, que tiene que ver probablemente con este tema de los bienes intangibles, que tiene que ver justamente con la calidad espacial, la atmósfera, la cualidad entre espacio, luz y la relación, por supuesto, entre unidades. Todos estamos de acuerdo que la vivienda, por desgracia, es un tema, es una resolución que no depende de los arquitectos en base al hacinamiento que se da en las ciudades, hablando mucho de ciudades, de la gente, cómo se va hacinando en ciertos lugares, que ya eso genera un problema. Por otro lado, a nivel inmobiliario, pues desgraciadamente también la mayoría de los casos tiene que ver con intereses económicos, no culturales ni de construcción de ciudad. Y por otro lado, el gobierno por mucho tiempo también construía, que es un poco la crítica que estaban ahorita comentando, temas financieros y no temas culturales y de importancia de cómo se activa la ciudad. En ese sentido estricto, queda clarísimo que la suma de una unidad y la suma de edificios en vertical o en horizontal no ayudan de mucho si no entendemos su condición orgánica. Y su condición orgánica es que en esta suma, es decir, en una vivienda mínima, 50 metros cuadrados, acomodarlos, pues obviamente se ha trabajado mucho al respecto. El problema es cómo logramos, hacemos un gran esfuerzo para que esos espacios puedan tener esos bienes intangibles que a partir de y por medio de patios, pórticos, terrazas,
que también ya lo había comentado un poco Felipe. Pero no solo eso, de nada nos sirve una unidad por sí sola si no tenemos en su unidad, en su grupo, en su condición urbana, la oportunidad de construir las calles, las plazas, y por qué no también en viviendas los patios comunes, dependiendo las posibilidades económicas de ese grupo de viviendas. Hay un tema para los arquitectos fundamental y que se platica el día de hoy, y yo veo una ventana de oportunidad: el tiempo. El tiempo que le podamos dedicar a resolver y ayudar a que suceda en la autoconstrucción, en una arquitectura por el gobierno, por la iniciativa privada, de manera colectiva, y que construya una calidad cultural y espacial, nos lleva necesariamente o nos empujaría a ser especialistas, o en su defecto, y es lo que espero yo, a un trabajo colectivo, de grupo, procesual en laboratorio, donde el tiempo que le dedica David Mora a su trabajo, o ya el tiempo que ha tenido Rivero Borel en unas iniciativas más positivas en cómo se hacen mixtas el desarrollo de vivienda, o incluso en el tema de Sedatu, que también, como Felipe, recupero por mucho el tema de espacios públicos, que es algo que ya se demostró también en Medellín o en Colombia, cómo a veces los espacios comunes pueden detonar y ser acupunturas fundamentales para construir y transformar el espacio de las viviendas. En algún momento Felipe mencionó, Miquel mencionó el tema de cuáles son las experiencias pasadas, Perú, Elemental, etcétera. Yo creo que en muchos casos hay un problema donde se entiende bien la parte procesual, se entiende bien la unidad en sí misma, pero tenemos que estar muy enfocados en los grupos, en la colectividad, en cómo se suman estas unidades y construyen espacio. Eso es fundamental. De nada nos sirve que una casa sea progresiva y se construya por sí misma, por el habitante, pero si se repite esa casa 1000 veces y el esquema urbano es negativo, de nada sirvió. Y eso creo que es lo que tenemos que estar trabajando. Yo creo que, repito, hay una ventana de oportunidad en trabajo colectivo, en trabajo entre todos, porque el tiempo es diferente en cada uno de nosotros, y el oficio del arquitecto, donde podemos ayudar desde el diseño, tendría que ver en incluirnos en un proceso colectivo donde el tiempo es fundamental, pero el tiempo de cada uno es diferente. Uno quisiera estar todo el tiempo posible trabajando con las comunidades y con la gente particular para resolver, pero no lo tenemos a veces. Entonces, ¿cómo hay unos que pueden tenerlo más, que es el caso que demostró David Mora, pero otros tenemos la oportunidad de apoyar y sumarnos con estas reflexiones de las que habla Miquel? Es decir, cómo logramos dentro de este diálogo con la colectividad y con la gente algo fundamental, que es la observación. Y otra vez, si queremos lograr esta condición de interior, exterior, espacio, patio, etcétera, no se trata de inventar, pero sí se trata de rearmar sistemas que han funcionado a lo largo de la historia, y que dentro de un trabajo colectivo con la gente definitivamente se puede lograr. Y en ese sentido, y recuperando lo que pasó hace 3 años con el terremoto, cómo finalmente se destruían bienes factiblemente recuperables de adobe, de experiencia, y que se fueron tirando justamente por los intereses de constructoras, de gobierno, que lo único que hicieron fue tirar. Cómo lograr construir esta condición del diálogo con la preexistencia, híbridos donde lo nuevo y lo que existe pueden terminar de armar nuevamente a favor los patrimonios familiares de la gente, y cómo tenemos que de alguna manera saber qué es lo que tenemos, no tirarlo, no pensar en tirar y volver a poner. En ese sentido creo que no estamos en la época de Pani, estamos en otro momento. Hay que recuperar Pani, por supuesto, pero tenemos que ahora entender cómo, en base a lo que existe, cómo construir estos tejidos, acupunturas, sustracciones que nos permitan meter estos bienes intangibles que nos permitan otra vez tener en la atmósfera, en el espacio, en la luz, calidad espacial fundamental para los que lo viven. Ese es ahí donde podemos aportar. Y desde también traer a la mano materiales abandonados, materiales que son cercanos a la posibilidad del artesano, del oficio, del que lo va a realizar, y volver sobre esos temas matéricos, atmosféricos, ayudar a la mayor calidad de una vivienda colectiva y de ciudades que funcionen de mejor manera. Y desde allá creo que podemos ayudar.
Muchas gracias, Mauricio. Vamos a tener como unos 15 minutos, creo, todavía para poder dar una segunda vuelta, aunque sea parcial. Y me gustaría empezar muy puntualmente. Perdón, Miguel, tendremos 8 minutos para dejar 15 de transición, vamos a decir hasta 12 minutos, pero hacerles saber que la presentación queda grabada y que ha sido transmitida en YouTube y posteriormente se verá en Facebook también. Adelante, perdón la interrupción. Sí, me gustaría retomar la pregunta que hacía Felipe y que suscribo a David, porque me parece fundamental pues, tratar de entender dónde queda el diseño y si todos esos referentes muy así de Palasma que planteaba Mauricio son transmitibles, es decir, puedes estar hablando de la atmósfera de los espacios o dónde queda, digamos, la posibilidad de diseño en esas intervenciones. Bueno, ya sí se escucha, ¿verdad? En realidad, esa es una de las ventajas que tienen ellos al contratar a un arquitecto. Es decir, te contratan precisamente porque ya pasaron por la experiencia de que contrataron un albañil y quedó sin ventana, que quedó mal hecho, que quedó sin espacios, que quedó sin relación muchas veces entre el espacio de exterior y el interior. Entonces, las personas te empiezan a contratar precisamente porque se dan cuenta que necesitan un arquitecto. Lo que ha pasado es que el arquitecto se ha alejado de estas colonias. Entonces, pero los resultados que uno tiene a nivel de diseño de vivienda son particularmente exitosos. De hecho, si visitaran mi página, yo tengo un documento exclusivamente hablando de estos problemas de diseño. Y lamentablemente no me da tiempo, pero tengo 500 ejemplos adecuados diciendo cómo se pueden arreglar estos problemas de diseño. Y uno como arquitecto llega a estas colonias en dos situaciones. Lo que ya está construido y que tienes que componer o arreglar sin tratar de destruir lo que ya está hecho, porque al final de cuentas destruir un muro no implica 300,000 pesos, o arreglar una casa no implica 300,000 pesos, sino puede implicar 20 años de sudor y lágrimas de esta persona. Entonces tienes que modificar una casa destruyendo lo menos posible por respetar la vida del poblador. Y la otra es que en automático, teniendo la preparación adecuada, uno puede diseñar como en cualquier cliente, no importando la clase social o estrato social, de la manera adecuada a las necesidades, culturas que puede tener cada familia. Lo que se necesita es una buena capacitación, pero por supuesto que los resultados son excelentes. Y por supuesto que me he tenido trabajo, porque al final de cuentas se pasa de voz en resultado. Si esto no funcionara, si no tuviera resultados en diseño y constructivo, pues entonces simplemente no estaría funcionando. Ahora sí, efectivamente, pueden decir esto es replicable. No es replicable, lamentablemente no podrían, y qué bueno que no es replicable, porque al final de cuentas cada persona tiene diferentes necesidades y en ese momento tú haces una vivienda particular. Que la vivienda particular después se convierta en parte de una célula popular, de una célula de una colonia, a ella se puede volver una vivienda colectiva. Pero en el momento que tú estás tratando cliente por cliente, le estás dando una solución de diseño y constructiva particular. No es una vivienda colectiva. Se hace colectiva cuando se integra. Pero tendríamos que entonces hacer un catálogo, ¿no? De decirles cuáles son o como todos, las cuestiones que pueden ir progresando y avanzando en estas cuestiones de la vivienda. Pero los resultados son excelentes. Si no fuera así, entonces no tendría yo 600 casos que exponer. Entonces, sí se puede lograr. Y no es un esquema, sino es simplemente utilizar los fundamentos básicos de la arquitectura: orientación, ventilación y clima. De todos modos, sí quisiera añadir que sí creo que es replicable el modelo. No para que sea replicable cada quien simplemente clonando lo que hayas hecho, sino el modelo puede ser perfectamente replicable formando arquitectos que estén trabajando con una estrategia como la tuya. Y en ese sentido, déjame darle la palabra a Rodrigo, un poco, ya no tanto, y estando todos de acuerdo, la importancia del espacio público como lugar de encuentro y donde finalmente es la extensión de nuestra vivienda, pero centrándonos en el tema de la vivienda y entendiendo esta situación que, como decía Felipe, sí nos va a cambiar o nos está ya cambiando. ¿Cómo podríamos hacer
para que en lugar de que sean como casos puntuales en edificios patrimoniales, pudiéramos entender el reciclaje de un modo un poco más amplio, entendiendo que mucha parte de nuestro patrimonio, el patrimonio con valor cultural o no, está disponible. Y yo me atrevería a decir, por ejemplo, en algo que probablemente va a cambiar después de esta experiencia, tantos hoteles que ya no van a tener uso o van a tener un uso muy bajo. ¿No podríamos pensar en acercar a parte de esa población que dedica tanto tiempo en el transporte, pues por un tema de que pues, tienen viviendas más asequibles en la periferia? ¿No podríamos encontrar en ese reciclaje de hoteles, por ejemplo, en los centros para tener unas viviendas mínimas que pudieran estar en la línea de esos trabajos también muy interesantes que se han hecho desde Reurbano? Gracias, Miquel. Bueno, no lo había ni pensado, pero pues es una gran idea. El reto que tenemos justo desde mi óptica y lo que hemos visto un poco ya de la práctica de Reurbano son los temas normativos, ¿no? O sea, te piden un mínimo de metrajes y ¿no? Tenemos una serie de reglas, como lo demostraba en los planes de desarrollo, que están rezagados, ¿no? O sea, hay planes urbanos que son de los 97 y es como yo les digo a veces, piensa en hacer tu día a día con un teléfono celular del 97, es un Nokia que no toma fotos, que no te da georreferencia, o sea, no puedes hacer nada con un teléfono del 97 y luego como arquitectos o urbanistas o desarrolladores te piden hacer ciudad con un teléfono del 97, ¿no? Con un plan del 97, pues eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces yo creo que el reto que tenemos es justo el cambio de la política pública para que podamos redensificar de una manera responsable, ¿no? Yo tengo ¿no? El tema de la intensidad de los predios, ¿no? Vivienda, ¿no? La famosa Z. Pues es un reto. O sea, igual no le quieres soltar esa Z a los desarrolladores porque entonces van a ser puros departamentos de 40 o 45 metros cuadrados de 2 recámaras sin pensar absolutamente nada en el usuario, sin pensar en estas cualidades de diseño y de espacio y de habitabilidad. Y nos volvemos otra vez. Pienso en el Excel y lo peor es que lo he visto planos hechos en Excel. O sea, no, es peor porque entonces el tema financiero pues impacta nuevamente la decisión de la calidad de los espacios y eso no puede ser, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser muy claros y trabajar, insisto, con una corresponsabilidad en el cambio de esas normativas para que se puedan dar y poner en marcha muchos de los conceptos que se han venido discutiendo, insisto, por los últimos 30 años en la Ciudad de México, ¿no? Esta vivienda que dices convertir o reciclar hoteles, pues es increíble. Hay muchos hoteles que están en desuso, ¿no? Hay muchos edificios, esta vecindad que les mostraba como esa, hay muchas unidades habitacionales, esa que les mostré está en muy buen estado, hay otras que están en un muy mal estado, pero que el uso de suelo hoy no te permite densificar, ¿no? Tienes colonias en donde dices, bueno, tengo una vecindad con vivienda de 100 metros, y no la puedo partir en 2 o no puedo hacer diferentes esquemas porque legalmente no está permitido. No le puedo poner un nivel más, o sea, es un H3 y no lo puedes hacer H4 porque te dice H3M. Y otra vez ¿no? Política de la administración del uso de suelo es fundamental para poder cambiar la vida de muchos mexicanos, ¿no? Adelante, Felipe. Gracias. Sí, ahora le paso la palabra a Felipe. Yo creo que va a ser la última intervención, pero un poco por lo que dice Rodrigo, parece que si existe la necesidad, está la demanda, de algún modo se encuentran los recursos, sabemos además cómo, parece que el obstáculo, un poco para ir tratando de entender, está en una administración que es más obstáculo que facilitadora, por lo que estamos tratando de dilucidar en ese proceso. Felipe. Hay un tema legislativo. Felipe, ayúdame porque tú estuviste de ese lado. Entonces, ¿no? ¿Dónde está el legislativo que te tiene que ayudar? Porque si no es imposible, ¿no? A ver, ahí hay un problema estructural. Bueno, yo iba justamente a eso, a lo que mencionaban. Los cambios que tiene que haber, vamos a ver la estructura. Lo que tiene que haber a nivel posterior, post-COVID, es que tiene que haber modificaciones radicales de los usos del suelo. O sea, eso en la ciudad se tiene que hacer. O sea, y prácticamente la vivienda. Eso lo hicieron en Nueva York después. Hay un ejemplo clarísimo. En Nueva York, cuando tuvo una crisis económica fuertísima en los años 70, estaba en quiebra la ciudad de Nueva York,
del ayuntamiento, de las finanzas públicas, fue cuando se retoma y aparece la famosa campaña de Milton Glaser con I Love New York. O sea, cuando empiezan... ¿Y qué hacen? Lo primero que hacen es permitir, o sea, el loft, el esquema del loft neoyorquino, que después ahora se reprodució por todo el mundo, y espero que Iñaki no nos vaya a demandar por utilizar la palabra loft. No, más es para mandarle un saludo. Pero surgió precisamente porque permitieron la vivienda en todo Nueva York. Si ustedes ven el plan urbano de la ciudad de Nueva York, tú tienes todo Manhattan y en todo se permite la vivienda. La vivienda en todos lados se puede ver Nueva York. Y ahí surgió el loft, porque en todos esos residuos industriales y bodegas y lugares se permitió vivir. Entonces la gente empezó a vivir en bodegas y rompiendo los esquemas métricos de qué tiene que tener una vivienda. Entonces, el momento que permitamos que la vivienda se pueda hacer en todos lados, la bronca de Atlampa que mencionaba Rodrigo, yo me lo pasé 2 años luchando para que Atlampa le hicieran de vivienda, porque tiene uso industrial, imagínense. Le dieron, y en Atlampa es la hora, creo, no sé si ya lo liberaron, pero era imposible. Entonces, tiene que ser liberar la vivienda para en toda la ciudad. Y 2, entonces tiene que haber modificaciones de cambio de uso del suelo para esta mixtura de usos, y eso te va a ayudar a muchísimos a consolidar ciudad y a reducir tiempos de traslado, toda la movilidad. Y el otro tema es que está en el legislativo. El gran problema de la Ciudad de México es un tema burocrático y un error administrativo estructural de la ciudad. Es que, y en ninguna ciudad del mundo lo tiene, la facultad de poder modificar los usos del suelo debe ser del gobierno local, de la administración, del mayor o de la alcaldía, del ejecutivo de la ciudad. En la Ciudad de México, el ejecutivo, el secretario de Desarrollo Urbano, no tiene la facultad de modificar el uso del suelo. Está en el legislativo. Eso es absurdo. Entonces, el legislativo tiene una función ejecutiva. Ese es un error grave. Y eso que ha propiciado una corrupción desmedida. Porque entonces son todos los legisladores a los cuales tienen que maicear y corromper los inmobiliarios para poder hacer las modificaciones que quieren. Los que deciden al final los destinos del suelo son los legisladores y que muchos de ellos no tienen ningún conocimiento del desarrollo urbano. Ese es un problema estructural y un cáncer que tiene la Ciudad de México. Entonces, todo lo que se ha podido hacer con ejemplos como lo que hace Rodrigo y que han hecho muchos, como Javier Sánchez, todos, a nivel de ejemplos, o lo que hace David, es realmente o sea, luchando y encontrando las figuras para que esto pueda ser. Yo creo que hay una oportunidad ahorita histórica de la ciudad, y ojalá que lo pueda entender bien Claudia Sheinbaum y la administración, para activar realmente la economía de la ciudad y mejorar esas condiciones, es destrabar, como se hizo después del sismo del 85, que aparecieron nuevas figuras y se rompieron esquemas, como la renovación habitacional, y en fin, hubo ejemplos interesantes, sin duda, ¿no? Es ahora romper con esto, o sea, decir, pero por decreto, o sea, quitarle esa facultad al legislativo y con un programa de emergencia decir, señores, es el ejecutivo el que va a tener esa función. Mientras tanto, los obstáculos y el letargamiento de los problemas seguirán siendo muy fuertes. Es un problema estructural gravísimo, de veras. Y ha propiciado una corrupción enorme. Ojalá nos escuchen, que ya ven que siempre tienen otras cosas más importantes que hacer, y pues que sirva de algo esta excelente iniciativa de Rehabitar México. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y sus ideas. Y pues creo que tenemos que terminar, Jorge, porque ya tienes la siguiente mesa en 10 minutos, ¿no? Sí, te agradezco muchísimo, Miquel, la moderación. Agradezco muchísimo a todos. Estimado José Luis, te toca ser la voz cantante ahora en la mesa 6, ¿no? De toda la riqueza, ¿no? que se ha derramado de esta mesa. Gracias, porque no pude terminar mi presentación, pero en la mesa 6 nos recuperamos. Sí, y agradezco la comprensión y lo compacto, ¿no? Y haber tenido que interrumpir con mucha pena. Quiero simplemente terminar diciendo que, bueno, los invitamos a que vean la mesa 6. Y por último, quisiera adelantarme y extender a mis colegas, a los organizadores del foro, que todos integramos un gran equipo, comprometidos y muy motivados por la posibilidad de garantizar mayor habitabilidad y una mejor forma de vida para los hogares de México. De veras, muchísimas gracias y les mando un abrazo a todos. Gracias. Gracias, un placer. Hasta luego. Gracias. Felicidades a todos, felicidades, felicidades. A todos. Felicidades.